último Jedi o los últimos Jedi para ti? For me, okay, I'm gonna blow your mind here. Te voy a sorprender. Both. Ambos. Thank you everyone for coming out. Muchas gracias. Now I have a translator with me. Sí. Because my Spanish is not very good. Dice que tiene una traductora porque su español no es muy bueno. But I do want to express and stress for those who do not know, I was born in Santiago, Chile. Quiere destacar que nací en la ciudad de Santiago de Chile. And our family moved from Chile to Canada in a very important year, and that year is 1977. Su familia se mudó de Chile a Canadá en un año muy importante, en 1977. So that year has very special significance for me for many reasons. Ese año en particular tiene mucha importancia para mí por varias razones. So it's been 40 years that Star Wars came out in 1977. Porque se cumplen 40 años desde que Star Wars comenzó en 1977. And it's more popular than ever. Y es más popular que nunca. So I know we started late, and a big thing that I do want to do is answer your questions. Sé que comenzamos muy tarde y lo que quiero hacer y lo que me importa es responder sus preguntas. So I'm going to keep doing that until they tell me to stop. Así que voy a continuar respondiendo preguntas hasta que me digan que pare. But before we get into that, Pero primero, I want to talk about a special tradition that's been happening with Star Wars since 1999. quiero hablar de una tradición especial que ha estado ocurriendo con Star Wars desde 1999. Our friends at Vanity Fair have devoted a cover issue with each Star Wars episode that has come out since The Phantom Menace. La revista Vanity Fair ha dedicado, como ustedes pueden ver, una cubierta en su portada con cada capítulo que ha salido de Star Wars desde La Amenaza Fantasma. Do any of you people have these issues here in your collection? ¿Alguno de ustedes tienen una de estas ediciones en su colección? ¿Sí? Ahí. Great. Well, what makes them special is Annie Leibovitz, an amazing photographer, does a special photo shoot for the movie. Lo que las hace especial es que una fotógrafa maravillosa que se llama Annie Leibovitz, es muy conocida, hace las fotos para estas portadas. And she's continuing the tradition Y this está month. continuando la tradición este mes. So the next issue that comes out is going to have 4 covers featuring characters from The Last Jedi. La próxima edición que salga va a tener 4 portadas, ahí en cada una con personajes de Last Jedi, del último Jedi. There are the other 2. Ahí están las otras 2 que está mostrando. Now these photos recently went on the internet this week, Estas fotos fueron lanzadas en internet esta semana and I got to write the captions for them. y yo puedo escribir la descripción de las fotos. But I want to show you each of the photos and give you more information than you could have found in the magazine. Pero quiero mostrarles cada una de las fotos y darles más información de lo que ustedes podrían encontrar en la revista. So let's start off with these characters here. Empecemos con estos personajes aquí. There is Rey with Jedi Master Luke Skywalker. Yo necesito traducir eso claramente. And they are on the planet Ahch-To. ¿Y están en dónde? ¿En el planeta? Ahch-To se llama. And this planet was shot on the Irish island of Skellig Michael. Este planeta fue filmada, la locación fue en una isla en Irlanda. And, you know, J.J. Abrams went there to shoot at the end of The Force Awakens. J.J. Abrams fue especialmente a esta locación después de Despertar de la Fuerza, después de haber filmado. And a few months later, before The Force Awakens ever came out, Y unos meses después, antes de que saliera el Despertar de la Fuerza, Rian Johnson returned with Daisy Ridley and Mark Hamill to continue the scene that we saw in Episode 7. Rian Johnson volvió a esta isla con estos 2 actores para continuar la escena que ustedes vieron ya en el episodio. Little things to notice, especially for you cosplayers. Pequeñas cosas que tienen que notar especialmente para los cosplayers.
Luke Skywalker is wearing a leather glove over his mechanical hand. Luke está usando un guante de cuero en su mano mecánica. And if you look very carefully in the trailer, Y si miran muy cuidadosamente en el trailer, you'll see that hand touching an ancient Jedi book. verán esa mano tocando un libro Jedi antiguo. Ahch-To is the site of the first Jedi temple. Octo es la locación del primer templo Jedi. But what you're seeing here is not the Jedi temple. Pero lo que están viendo aquí no es el templo Jedi. The island is home to caretakers. La locación es el hogar para cuidadores. And these aliens live in those huts right there. Y estos aliens, estos cuidadores, viven aquí mismo. So Luke hasn't been entirely alone. Entonces Luke no ha estado enteramente solo. But he gets a visitor from Rey. Pero recibe una visita de Rey. There she is. Ahí está. Special thanks to Industrial Light Magic for filling in the lightsaber effects in these photos. Un agradecimiento especial para la industria que rellenó la luz del sable en estas fotos. And Rey gets much more comfortable and practiced using a lightsaber than we saw her last. Y Rey ella está más cómoda practicando con el sable de lo que lo vimos la última vez, con la práctica. And it's the same lightsaber, the one that belonged to Anakin. Es el mismo sable que perteneció a Anakin. And Luke. Y Luke. And then Rey in episode 7. Y después a Rey en el episodio 7. Another thing that Rey is sort of inheriting is the pilot seat of the Millennium Falcon. Lo otro que Rey tiene como herencia es el asiento de piloto en el halcón milenario. And Chewbacca is a loyal co-pilot as always. Y Chewbacca es un leal copiloto como siempre. I know some people were concerned that Peter Mayhew was not announced to be part of The Last Jedi. Sé que algunos tuvieron la preocupación porque Peter Mayhew, el actor, no fue anunciado que fuera parte de la próxima película. But he's really passed the baton to Jonas Sotomo. Okay. Le pasó, digamos, la responsabilidad a Jonas Sotomo, Soto, a Finnish actor who is now playing Chewbacca. un actor finés de Finlandia que está representando ahora, que va a interpretar a Chewbacca. And he's also playing Chewbacca in the Han Solo movie that's in production right now. Y también interpreta a Chewbacca en la película de Han Solo que está en producción en este minuto. And this is with Peter's blessing. Y está con la bendición de Peter. And Peter has trained them really well. Y Peter lo ha entrenado muy bien. Here are the heroes of the Resistance. Aquí están los héroes de la Resistencia. General Leia Organa returns. Of course, BB-8, the biggest star from episode 7, makes a return. La gran estrella del episodio 7, BB-8. And we have Poe Dameron, seen outside of his X-Wing fighter. visto así con su otro vestuario. Finn has recovered from his injuries. That's John Boyega there. Finn se recuperó de sus heridas. And we're going to meet a new character named Rose Tico, Y vamos a conocer un nuevo personaje llamado Rose Tico, played by Kelly Marie Tran. interpretada por Kelly Marie Tran. And she is a mechanic in the Resistance. Es una mecánica en la Resistencia. We're also going to meet her sister named Paige. También vamos a conocer a su hermana. And se llama Paige. And she is a gunner on a bombing ship. Y ella está disparando en un barco bombardeando. These are the aliens of Canto Bight. Estos son los aliens. And they're on the city of Canto Bight. Están en la ciudad de Canto Bight. And if you look carefully, the makeup supervisor, the creature supervisor, Neil Scanlon, is crouched down there. Y si ven muy cuidadosamente, el supervisor de maquillaje está ahí en la primera foto, sentado. And in the second one, the costume designer, Michael Kaplan, is in that photo. Y en la segunda, el encargado de vestuario, Michael Kaplan, está también presente en la foto. And this is the biggest creature section of the movie.
Y esta es la mayor sección de criaturas que vamos a ver en la película. Canto Bight es como Monte Carlo, como Macau. Fancy casinos where really terrible rich people go. Esta ciudad es como compararla como Monte Carlo o como Macao, una ciudad llena de casinos donde gente terrible y muy poderosa y muy rica va. Now you remember, the galaxy is now at war. Recuerden que ahora la galaxia está en guerra. But if you're rich enough, that doesn't bother you. Pero si eres suficientemente rico, eso no te molesta. And we're going to meet the type of people who don't care what's happening in the rest of the galaxy. Y vamos a conocer al tipo de personas que no le importa lo que pase con el resto de la galaxia. As long as they have money. Mientras tengan dinero. This is our visit to the droid shop. Aquí estamos en el taller. And that's the crew that makes all the droids in the movie. Esto es el equipo que hace todos los droides de la película. And we're going to draw the attention to Anthony Daniels. Y nuestra atención se va a ir a Anthony Daniels, Who's back as C-3PO. que es C-3PO. And for the first time since episode 3, he's entirely gold. Y por primera vez desde el episodio 3 está entero dorado. Here's a behind-the-scenes photo. Estas son fotos tras bambalinas. We have Carrie Fisher and Mark Hamill. Carrie Fisher y Mark Hamill. And their real stars, their dogs. Y las reales estrellas, sus perros. We've got Gary Fisher, ahí at the bottom. Gary Fisher, ahí. And Millie Hamill. And Millie Hamill. And those dogs are on set the whole time. Y esos perros están en el set todo el tiempo. Seated between them is Ryan Johnson, the writer-director. Ven a Ryan Johnson, el director y el escritor. And next, sitting across from him, is my boss, Kathleen Kennedy. Y sentada ahí está su jefa, Kathleen Kennedy. And I have to say, Kathy has been watching Ryan's career for a long time. Y debo decir que Katy ha estado viendo la carrera de Ryan por mucho tiempo. And I think it really shows her philosophy in terms of finding talent. Y creo que muestra mucho sobre la filosofía que tiene ella en encontrar los talentos. Because this is the biggest movie Ryan has ever done. Porque esta es la película más grande que ha hecho Ryan. He's never done a blockbuster like this before. Nunca ha hecho un éxito de taquilla como este. But if you look at his movies, he has an amazing talent. Pero si ves sus películas, tiene un increíble talento. He's written and directed all his films. Ha escrito y dirigido todas sus películas. And if you haven't seen them, I really recommend that you check out Brick, The Brothers Bloom, and Looper. Si no las han visto, les recomiendo Brick, The Brothers Bloom, Looper. Recomendación. And if you've watched Breaking Bad, he did the best episode of the entire movie. Y si han visto Breaking Bad, él hizo el mejor episodio de la serie. Jedi really made it feel like a family. Y la presencia de Carrie en el último Jedi realmente hizo que se volviera como una familia, el ambiente familiar. Her daughter is in the movie. Su hija está en la película. That's Lieutenant Connix. She returns. Teniente Connix que vuelve. And she's got a much bigger part this time. Y tiene un papel mucho más importante esta vez. And of course, the space siblings, Luke and Leia. Y por supuesto los parientes del espacio, Luke y Leia. Have moments as well. Tienen momentos también. I do want to say Carrie Fisher's role is much bigger in The Last Jedi than it was in The Force Awakens. Quiero decir que el papel de Carrie Fisher en The Last Jedi es mucho mayor que en The Force Awakens. And she finished everything she needed to in production before November of last year. Y ella terminó todo lo que tenía que hacer a nivel de producción antes de noviembre del año pasado. And it was never intended to be this, but The Last Jedi is an amazing tribute to Carrie Fisher and Princess Leia. Y nunca fue la intención el hacerlo, pero The Last Jedi es un increíble tributo a la princesa Leia y a su trabajo. Let's see a couple of new characters. That's Laura Dern here. Ella es Laura Dern. As Vice Admiral Emmeline Holdo. Como el almirante. Sí.
Vice Admiral Amelin Holdo. Amelin Holdo. She's part of the resistance. Es parte de la resistencia. And you had best not underestimate her. Y no, por favor, no la subestimen. And here we have Benicio del Toro. Ahí tenemos a Benicio del Toro. As a character named DJ. Como un personaje llamado DJ. There's all sorts of rumors about this character on the internet. Hay muchos rumores sobre este personaje. I'll say this much. DJ is so shady, there's probably a lot of rumors about him in the galaxy as well. Les voy a decir esto, DJ es tan, ¿cómo traducirlo? Turbulento, oscuro, que hay muchos rumores sobre él en la galaxia también. So, if you shouldn't judge Holdo by her looks, así que si pudieran juzgarla a ella por su apariencia, you can probably judge him by his looks. Probablemente puedan juzgarlo a él también por su apariencia. And here are the bad guys. Aquí están los malos. Last Jedi. Donald Gleason returns as General Hux. General Hux vuelve. Of course, Kylo. Adam Driver. Carrying the scar on his face that he got from Rey. Aquí teniendo la cicatriz en su cara que recibió de Rey. And Gwendolyn Christie returns as Phasma. Y Gwendolyn Christie vuelve como Phasma. You're going to learn a lot more about Phasma this year. Van a aprender mucho más de Phasma este año. We have a comic book from Marvel coming out. Tenemos un cómic, un libro de Marvel que va a salir. That's going to explain how she got off Starkiller Base. Que va a explicar cómo salió de la base Starkiller Base. And we have a novel coming from Del Rey. Y tenemos una novela también que va a salir. Which describes how the First Order came to find her in the first place. Que describe cómo la Primera Orden la encontró en un inicio. And we're going to learn a lot more about her past and her homeworld. Y vamos a aprender mucho sobre su pasado y su origen, de dónde viene. For those of you wondering, I see this as a behind-the-scenes photo of Gwendolyn Christie. Para ustedes, si se están preguntando, yo veo esto como una foto que está detrás de las escenas de Gwendolyn Christie. And not necessarily what Phasma looks like without her helmet. Y no necesariamente como realmente se ve Phasma sin su casco. But I will say that she is a human female. Pero sí puedo decirles que es una mujer humana. And the last photo I just want to share is Kylo in action here. Y la última foto que quiero compartir es Kylo en acción. I will say this, Kylo has a lot to prove. Debo decir esto, Kylo tiene mucho que probar. Even though the First Order was successful in a lot of what it set out to do in Force Awakens. Aún aunque la Primera Orden fue muy exitosa en lo que tenía que hacer en el despertar de la fuerza. You can't forget that Kylo was defeated by a newcomer. No pueden olvidar el hecho de que Kylo fue destruido o fue vencido por alguien nuevo. And the Last Jedi starts off right at where the Force Awakens ended. Y The Last Jedi empieza cuando The Force Awakens termina. And he has to go visit his boss. Y tiene que ir a visitar a su jefe. We can all imagine how that's going to turn out. Todos podemos imaginar y sabemos cómo va a terminar eso. So that's a look at the photos from Vanity Fair. Esa es una mirada a las fotos de Vanity Fair, de la revista. And really, my favorite part of going to conventions is hearing questions from the audience. Y realmente mi parte favorita de ir a convenciones es escuchar las preguntas del público. Entonces la pregunta es, Jango Fett, ¿es efectivamente un mandaloriano en la regla o solamente es un mercenario que tiene una armadura mandaloriana? Good question. I will say all we have to go on is Prime Minister Elnek's word. Bueno, es una buena pregunta, pero todo lo que voy a decir es que tenemos que seguir la palabra del primer ministro. So if Jango is Mandalorian, Si Jango es mandaloriano, he has to be of such shaky standing. Es un origen medio tembloroso, no es fuerte. That someone like Elnek can say, no, he's not. Que alguien como Alba, por ejemplo, puede decir, no lo es. But there's more to come about this. Pero viene más sobre esto. Hay más información que viene. So thank you for your question. Gracias por tu pregunta. ¿Es Anakin Skywalker
una creación directa o indirecta de Darth Plagueis. Is Anakin Skywalker created by Darth Plagueis? Yeah. I would say all clues point to yes. Diría que todas las pistas nos llevan al sí. There's a lot of theories about this, and what I'm going to say right now is just a theory. Hay muchas teorías sobre esto y lo que voy a decir ahora es solo una teoría. Everyone can believe what they want. Cada uno puede creer lo que quiera. But I think Sidious and Plagueis tried to provoke the creation of the chosen one. Pero creo que Sidious y Plagueis tratan de provocar the chosen one, so that they could control it. para que ellos puedan controlarlo. It didn't work out for them. No le funcionó. Gracias. Gracias. Referencias en libros como en Ahsoka, Revela, en algunos capítulos de las arcos que no se terminaron. Va a haber alguna vez una continuación de esos arcos en series, cómics, libros. Some have been turned into comics. Algunos los han transformado en cómics. Son of Dathomir is made from unproduced episodes. Son of Dathomir ha sido hecho, digamos, de episodios sin producir. The novel Dark Disciple La novela Dark Disciple también. is 8 episodes turned into a novel. Son 8 episodios que se volvieron una novela. And then some episodes we posted on the internet in incomplete format. Y en algunos episodios los posteamos en internet en un formato que está muy completo. We're always looking at opportunities to bring some of this material to light. Siempre buscamos oportunidades para traer este material a la luz, que se vea. But I think Dave Filoni wants to do something special with some of the stories that he never got a chance to tell. Pero creemos que Dave Filoni quiere hacer algo especial con las historias que todavía no ha tenido la oportunidad de hacer ni de contar. And I'll leave that to him to describe. Y se lo voy a dejar a él para que lo haga. But thank you for your interest. Gracias por tu interés. La primera aparición del maestro de Kylo Ren fue en el episodio 7, como lo hemos visto anteriormente y nosotros no lo sabemos. La primera aparición de Kylo, No, el maestro de Kylo. el maestro, yes. Was it the first appearance? Yes, Snoke's first appearance is in The Force Awakens. La primera aparición es en The Force Awakens. Nosotros cuando vimos el episodio 3 de la escena cuando Darth Sidious le tira los rayitos a Mace Windu, él sale volando por la ventana, pero nunca más vimos su cadáver. Mi pregunta es, con los rumores que aparecieron dentro de esa foto, probablemente fake, de Sam Jackson. Sí, bueno, es probable de que Mace Windu siga vivo por algún lugar por ahí. Now that depends who you ask. Depende a quién le preguntes. If you ask Sam Jackson, Si le preguntas a Sam Jackson, Mace Windu is alive and well. Mace Windu está vivo y bien. And I don't want to argue with Sam Jackson, Y no quiero discutir con Sam Jackson. so I'm just going to leave it at that. Así que lo voy a dejar así. Y me gustaría saber si es que el líder supremo Snoke tiene alguna relación directa o podríamos asegurar que tiene algún tipo de relación con Darth Plagueis. Darth Plagueis, Supreme Leader Snoke. I'll say no. Supreme Leader Snoke is a new character that we've not seen before. No, él diría que no, que el personaje de Snoke es un personaje que es nuevo, pero que no lo hemos visto antes. Si acaso tienen intenciones de contar historias acerca de la era antes de las precuelas y tal vez de canonizar personajes como se está haciendo en Rebels, como Revela, Malgus, Malak, algo así. Gracias. Si él tiene
apasionado por esa era en particular, you would definitely consider going back to that era. definitivamente consideraremos retroceder a esa era. But in the meantime, BioWare continues to tell stories in that era in the Old Republic video game. Pero por mientras estamos, digamos, dispuestos a escribir historias y contar historias basadas en la vieja república en el videojuego. Hay rumores que dicen que la primera orden va a luchar contra algún tipo de amenaza externa a la galaxia que conocemos, como lo que fue en algún momento los Yushan Kong. Se va a tratar no de adaptar, pero hacer algún tipo de cosa parecida al tema de los Yushan Kong. So the First Order right now has got its hands full taking over the known galaxy. Bueno, la primera orden tiene sus manos bastante llenas tratando de apoderarse de la galaxia. But you may not know this, maybe you do. The Yuuzhan Vong were going to appear in Clone Wars. Puedes saberlo o no, pero User Bomb va a aparecer en Clone Wars. They were going to be different than how we read about them in the books. Van a ser un poco distintos a lo que él había leído en los libros. George Lucas was going to take sort of the idea of them George Lucas va a tomar un poco la idea de ellos and put them into a Clone Wars story arc where they would be mysterious aliens that the Jedi encountered. y lo va a poner en una historia en Clone Wars donde van a ser unos seres misteriosos que los Jedi se encuentran con ellos. But those episodes were never produced. Pero esos episodios nunca han sido producidos. But in our mind, there's a version of the Yuuzhan Vong out there somewhere that the Jedi encountered back then. Pero en nuestra mente hay una versión de User Bomb que en alguna parte los Jedi se encuentran con ellos. So, there you go. Capitana Phasma no se ve necesariamente así, o sea, es una persona, un ser humano, pero no se ve necesariamente así. Puede llegar a ser el personaje principal de Battlefront 2, no recuerdo el nombre, Persia. Lo último, disculpa, no te escuché lo último. ¿Puedes repetir? ¿Estás hablando de Phasma, de la apariencia que tiene? ¿Ya? Hay rumores que dicen que, bueno, una teoría que dice que podría llegar a ser, no recuerdo el nombre, Persia, la persona. Oh, yo sé que está diciendo. La chica que está en the Ewoks movie, ¿se que está preguntando? No. La personaje principal de Battlefront 2, de Inferno Squad. I think she probably looks like Gwendolyn Christie, but I don't know if she looks like that photo of Gwendolyn Christie. Okay. Lo que te puedo decir es que probablemente se ve como la actriz, pero no exactamente como lo que quiso decir es que no exactamente como la foto que vimos. Eso es, quizás no va a ser tal cual la apariencia que vamos a ver. ¿Puedes repetir, Palpatine? There's a lot of theories about Palpatine and if he had any involvement in Padme's death. Hay muchas teorías sobre Palpatine y si estuvo involucrado en la muerte de Padme. And I would rather leave the movie as it is. Y prefiero dejar la película como está. And if you want to look into that and theorize what you want, you can. Y si quieres buscarlo y teorizar por ti mismo, puedes hacerlo. And I doubt we're ever going to get any more detail as to exactly how she died. Y dudo que tengamos algún detalle ya más exacto de cómo ella murió. Because that's the story that George presented, and I think we'll just leave it as it is in the movie. Porque esa es la historia que presentó George y la vamos a dejar así, tal cual, como en la película. Sobre si es que él, Palpatine indujo los sueños a Anakin. Did Palpatine influence Anakin's dreams? I honestly don't think he needed to. I think Anakin was just a fearful person, and that was just his nature. Creo que realmente de verdad no lo cree. Cree que Anakin es una persona que tiene una naturaleza de miedo y que fue su naturaleza miedosa, por decirlo así. I think Palpatine took advantage of that fear. Creo que Palpatine tomó ventaja y se aprovechó de ese miedo. But all that fear was coming from Anakin himself. Pero todo ese miedo venía de Anakin, del mismo. Y la última es que Kylo Ren sabe que Darth Vader pasó al lado bueno al final de su vida. Does Kylo Ren know Anakin was good at the end? I think he would. I think Luke would have told him. Yo creo que Luke lo hubiera dicho, sí. But he may not know, or he only maybe heard a certain side of the story from someone else. Puede
puede que sepan o puede que haya escuchado una versión de la historia de alguien más. And he decided to choose what he chose to believe. Y decidió escoger lo que escogió creer. Thank you. What do you think about the Jar Jar is evil theory? And specifically about the Maple, the little kid from Aftermath and Tarzan being Snow? I don't believe a word of Jar Jar being a bad person. No creo que Jar Jar sea una mala persona. No lo creo. Poor guy, he's been through so much, but he still has a heart of gold. Pobrecito, le ha pasado tanto, pero todavía tiene un corazón de oro. And as to what happened to that kid in Aftermath, have you read all 3 books? ¿Han leído los libros de Aftermath, los 3? No, the first and the third. I skipped the second. Se saltó el segundo, no los leí todos. You need to read the whole thing before Tienes que leerlos todos antes de comentar. Okay. It didn't affect The Last Jedi, as I said, No afectó al último Jedi como ya comentó anteriormente. but it did create a challenge to Colin Trevorrow, who's working on episode 9. Pero sí es un desafío para Colin Trevorrow que está trabajando en el episodio 9. We all of us wanted Princess Leia to feature quite prominently in episode 9, Todos queríamos que Princesa Leia estuviera un papel protagónico en el episodio 9, but that can't happen now. pero eso ya no puede pasar. So we're evolving the story from the loss of that to tell us where it should go. Entonces estamos desarrollando la historia a partir de eso y que la misma historia nos diga a dónde nos vamos a dirigir. And even though we lost Carrie Fisher, it doesn't mean that we're done telling stories about Princess Leia. Y aunque perdimos a Carrie Fisher, no significa que vamos a dejar de contar historias sobre la princesa Leia. There's chapters of her life that haven't been told yet. Hay capítulos de su vida que no han sido contados todavía. We have a book coming out by Claudia Gray, Tenemos un libro que se va a lanzar de Claudia Gray, which follows a 16-year-old Princess Leia. que sigue la vida de una princesa Leia de 16 años. And I think there's always going to be opportunity to learn new things about Leia. Y creo que siempre van a haber oportunidades para aprender nuevas cosas de princesa Leia. El último Jedi o los últimos Jedi para ti. For me, okay, I'm going to blow your mind here. Te voy a sorprender. Both. Ambos. Thank you. Luego que se hizo la amenaza fantasma, hubieron como mucha gente que le criticó mucho, incluso el Canon después, de los clones y la venganza de los Sith. Se ha visto en las últimas películas cómo se ha ido creciendo y ha ido poniéndose muy interesante y muy rica la historia. ¿Cómo hicieron para levantarse de esas críticas? ¿Cómo hicieron para salir de eso como negativo que había muy fuerte? Porque ahora, como con internet y toda la cosa, es muy negativo lo que había. ¿Cómo hicieron para levantar la historia? It wasn't really a big concern for us. I'll say this much. You know, we love all the Star Wars movies. And regardless of what a critic may say, the prequel generation, the kids who grew up with episodes 1, 2, and 3 love those movies. Que no se preocupa mucho por las críticas porque en el fondo pueden aplaudir si quieren. La gente que creció con las películas de la precuela, 1, 2 y 3, están felices con esa película. And I think what's going to happen is that generation will finally get the microphone and get a chance to, you know, get out of the shadow of the previous generation. Que esa generación va a crecer y va a tomar el micrófono y va a salir de esta sombra de esta previa generación y va a tomar su voz y su voto. But then they also have to deal with the next generation. Pero también tienen que lidiar con la próxima generación. Who have staked out episode 7, 8, whatever comes next is their Star Wars. Que también van a creer que la película 7, 8 y lo que venga después es de ellos. I think that's healthy. I think it's good to have people wanting to have different eras of Star Wars to own. Creo que eso es saludable, que diferentes personas tengan distintas eras de Star Wars que crean que son de ellos, que les pertenecen. But us at Lucasfilm, we make no distinction. Pero nosotros en Lucasfilm no hacemos distinción. Star Wars is Star Wars is Star Wars. Star Wars es Star Wars es Star Wars.
Jedi, if they've existed for thousands of years, they would have wanted to understand all aspects of the Force, from the spiritual to what biologically underpins a person's connection to it. That if the Jedi had existed for thousands of years, Si los Jedi han existido por millones de años, they would have studied all aspects of how the Force works. habrían estudiado todos los aspectos de cómo la fuerza funciona, From the spiritual desde lo espiritual to the biological. hasta lo biológico. But I think only believing or thinking of one side of the equation Pero solo pensar o creer en un lado de la ecuación o de la historia is an incomplete understanding. es un entendimiento incompleto. Sobre Mark Hamill y el descontento que tiene con las decisiones que está tomando el equipo directivo de Lucasfilm, porque lo ha demostrado en diversas entrevistas. Quiero preguntarte tu opinión acerca de eso. I would read the Vanity Fair article Yo leería primero el artículo de Vanity Fair de la revista, because I think Mark's been unfairly quoted out of context. porque cree que Mark ha sido citado fuera de contexto. He said he had disagreements with how his character was maybe shown in The Force Awakens. Dijo que quizás tuvo algunos problemas con cómo su personaje fue mostrado en The Force Awakens, Because he didn't think it was going to work. porque no creyó que iba a funcionar. But he said, and he has said this, Él ha dicho esto: I was happy to be proven wrong. estuve muy feliz de que me probaran que estaba equivocado. And I think Mark gives an amazing performance in The Last Jedi. Y creo que Mark da una interpretación increíble en The Last Jedi. And he's had nothing but incredible things to say about Rian Johnson. Y no ha dicho nada más que cosas increíbles sobre Rian Johnson. So I think any reports of him being unhappy are probably being framed that way for some reason. Así que cualquier noticia o cualquier cosa que diga que él está con descontento es porque ha estado quizás salido fuera de contexto por alguna razón. Mi segunda pregunta es respecto a lo que pasó con los Jedi sobrevivientes a la Orden 66. Sé que se ha hablado de esto en novelas, pero quiero preguntarte si es que se va a tratar esto a futuro o se tiene planeado hacer una adaptación cinematográfica con respecto a este tema. Con respecto a La purga del Imperio en contra de los Jedi. The Purge. Yeah, I think the era of the early Empire, when Jedi were being hunted, Cuando la era del Imperio, cuando los Jedi estaban siendo cazados, it's still an area of storytelling we're interested in. es una historia que, que nos interesa mucho contar, es una era que nos interesa. In fact, we just launched a new Darth Vader comic series De hecho, acabamos de lanzar una nueva serie de cómics de Darth Vader that takes place right during that era. que toma lugar justo en ese momento, en esa era. So we're not done telling those stories. Pero existe la posibilidad de que se pueda realizar una adaptación cinematográfica de esto, algún spin-off. It's always a possibility. Siempre es una posibilidad. Ya. Y la tercera pregunta que me pidieron que le hiciera, como era el último, si es que en la traducción de El regreso del Jedi o The Return of the Jedi, ¿era el regreso del Jedi o el regreso de los Jedi? Again, this feels like something I always want to let people think and interpret on their own. Siempre quiero que la gente interprete este asunto por sí mismos. I think there's something magical that over 30 years later we're still arguing about what Return of the Jedi means. Creo que hay algo mágico que 30 años después todavía estamos discutiendo sobre lo que significa el regreso del Jedi. Because it's like our religion and we're not done studying it yet. Es como nuestra religión y no hemos terminado de estudiarla todavía. And it does me no good to tell you what I think because it doesn't matter. What matters is what you think. Y no significa nada que te digan lo que yo pienso, porque no importa lo que yo piense. Tú puedes pensar distinto.